aquí a nuestra primera entrevista del día. Un placer recibir en esta mañana a Radamés González, quien es el director de la ONSA. Buenos días, bienvenido Radamés, gracias por acompañarnos en el rumbo de la Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir entre amigos, porque siento que estoy entre un grupo de amigos. Bueno, muchos temas que hablar de la ONSA y sobre todo porque la semana pasada se anunció que ya la ONSA iba a pasar, inició el proceso de traspaso hacia el Ministerio de Obras Públicas. Explíquenos ¿qué quiere decir esto? Porque la gente tiene cierta confusión y, sobre todo, ahí mismo que explique el tema de pasar la ONSA a ser una empresa pública. La gente tiene la distorsión y entiende de que se va a privatizar. Cuando se habla de empresa, la gente de una vez lo relaciona con el sector privado. Entonces, sería bueno que se explique ¿a qué se refiere con que la ONSA va a pasar a ser una empresa pública y el proceso de que ahora es parte del Ministerio de Obras Públicas? Muy bien. Yo pensé que iba a venir a hablar del discurso del presidente. Vamos a hablar de eso. Pero también. Voy a hacer rápidamente una aclaración con relación a la ONSA. Mira, estando yo en el Congreso, junto a un hermano que me queda a la derecha, se aprobó la ley 163/17, que es la ley de tránsito y transporte, la que creó el Intran. Esa ley, en un artículo, daba mandato para que la ONSA y la OPRE, en un plazo de 6 meses después de promulgada la misma, iniciara un proceso de transformación de convertirse en empresa pública o empresa de capital público-privado. Lamentablemente, esa misma ley, por escrito, todos sabemos que una ley deroga un decreto, y la OPRE y la ONSA existían por decreto. Pero no solo que la ley deroga el decreto, sino que se escribió en la ley la derogación del decreto que creaba la ONSA y la derogación del decreto que creaba la OPRE. Por vía de consecuencia, 6 meses después, si no se hacía lo que la propia ley decía, jurídicamente la ONSA y la OPRE no existían. Perdían su personalidad jurídica. No existían. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Inmediatamente llegamos, asumimos la responsabilidad de llevar a la institución a la legalidad. Iniciamos ese proceso. El presidente de la República emitió el decreto dando inicio al proceso de transformación, y entonces ya a finales del año pasado nosotros estábamos transformados, convirtiéndonos bastante claro, porque así lo especificó el presidente, en empresa pública, totalmente pública, cuyas acciones son de empresa totalmente pública. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió el último decreto? Bueno, es que nosotros, en términos económicos, nuestros recursos llegan por obras públicas, porque obras públicas es la sombrilla del transporte. Ahora, en la pasada gestión, el transporte lo manejaban desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia. Entonces, al hacer el Consejo de Administración de la ONSA como empresa, se colocó al ministro de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia como presidente del Consejo, y los miembros son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas, y ahora lo que se hizo fue que se cambió esa composición y se le dio a lo que nosotros entendemos era lo correcto, que fuera el Ministerio de Obras Públicas quien presidiera el Consejo de Administración. Eso es todo lo que ha sucedido. Nosotros siempre hemos dependido de Obras Públicas en términos económicos. O sea, el presupuesto de la ONSA está adscrito al Ministerio de Obras Públicas, y Obras Públicas que nos transfiere a nosotros los recursos. Eso es lo que ha sucedido. No van a subir los precios de las tarifas de la ONSA, porque la gente tiene ese temor. No pueden subir. Ahí lo único que va a suceder es lo siguiente, pero déjame decirte, en beneficio. Miren, nosotros, el primer problema que teníamos es el siguiente. Resulta que como empresa nosotros tenemos que regirnos por el Código de Trabajo.
el Código de Trabajo establece para una empresa de la capacidad de la ONSA actualmente un sueldo mínimo de 25.160 pesos. Ustedes saben lo que sucedió, que en la ONSA más del 80% de los empleados no ganaba ese sueldo. ¿Ganaba menos o más? Menos. Muy bien. Más del 80% de los empleados de la ONSA ganaba menos de ese sueldo. Hubo que ajustársela a todo el mundo ahí. A todo el mundo. Qué bien. O sea, si usted le pregunta ahora a un empleado de la ONSA, muchos han recibido 200% de sus de aumento, 150%, 100%. Más aún, como nosotros éramos una institución pública que tenía muchos empleados, en algunos casos de mucho tiempo en la institución, entonces nosotros no podíamos pasarle a la nueva empresa ese pasivo laboral. Y nos vimos en la obligación de indemnizar a todos los empleados. Digamos que en el mes de diciembre los empleados de la ONSA recibieron más de 600 millones de pesos en indemnización para poder entrar a la nueva empresa desde cero. Y créanme que los empleados de la ONSA, primero, eso nunca se había visto ni en la ONSA ni en ninguna otra parte del Estado Dominicano. Y entonces, hoy nosotros somos empresa que tiene un consejo de administración que lo preside el Ministerio de Obras Públicas y que los miembros son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia. Nosotros no somos más que vicepresidente ejecutivo y administrador de la institución. Excelente, Alfredo. Bien, mire, si usted supiera que aunque usted quiere hablar del discurso, pero yo pienso que usted no había tenido la oportunidad. Sí, vamos a agotar el tema de la 11 y luego hablamos del discurso. Sí, usted no había tenido la oportunidad de hacer esa aclaración, porque la gente solamente se había circunscrito a las informaciones que salían en los medios, pero no de forma completa y de manera tan digerible la explicación. Usted ha dado una explicación que, si se quiere, ha arrojado luz donde había mucha confusión, y eso se lo agradecemos. Radamés, en sus 4 años de gestión en la ONSA, hablando ya de rendición de cuentas, estamos arribando al cuarto año de este primer periodo del presidente Abinader. Si le preguntan a Radamés cuáles logros puede exhibir en su institución, ¿qué le diría Radamés a todo el que nos esté escuchando? Mira, 2 cosas. Nosotros llegamos a la ONSA y encontramos alrededor de 80 autobuses en capacidad de operación. Operando. Sí. 80 nada más. Sí. Okay. 3 meses después, nosotros nos pusimos como meta elevar eso a 350 autobuses. Gracias. Y lo logramos. ¿En 3 meses? Sí, y lo logramos. ¿Triplicaste tu matrícula de vehículos? Sí, ¿saben por qué? Porque habían autobuses que lamentablemente hasta por un retrovisor estaba parado. Por una correa, por una batería, etcétera, etcétera. Ya no se ve la onza que más. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, ¿saben qué? Para mí, ha sido una de las cosas más importantes. Primero, nosotros hemos logrado la frecuencia en el corredor más importante, que era 27 de febrero. No exacta, porque nosotros desde que llegamos hemos estado solicitando al Intran carriles exclusivos, aunque sea por tramo en la 27 de febrero. Y explico por qué. Nosotros tenemos una frecuencia de 7 minutos saliendo del kilómetro 13 de la autopista Duarte por la 27. Pero resulta que en las horas pico es probable que ustedes hayan visto un vacío y de repente 4 o 5 guaguas una detrás de la otra. ¿Por qué? Porque en los entaponamientos, el primero es el del cruce de Mano Guayabo. Ahí se te juntan 2. Cuando salen de ahí, en pintura se te juntan 3. Entonces eso rompe la frecuencia. La mayor cantidad de pasajeros, pero lo más importante para nosotros es, y era de alguna manera mi aprehensión cuando el presidente decidió designarme, los niveles de transparencia de nuestra institución. ¿Cuál era mi aprehensión? Que en la ONSA permanentemente había un escándalo de corrupción.
Y entonces nosotros hemos logrado crear un equipo que ha entendido que nosotros estamos en un gobierno en el que la corrupción tiene que desaparecer. Y así se ha manejado. Y gracias le damos a Dios y a ese equipo, nosotros hemos logrado en muchos de los meses de estos casi 4 años que tenemos, lograr transparencia 100% en la administración de la ONSA. Yo pienso que eso es una de las cosas que a nosotros más, digamos, nos llama a seguir trabajando y a seguir apostando a que las cosas se puedan hacer bien. Kimberly. Radames, 3 preguntas. El corredor de la Guayiga ya está aprobado. 2 ahora. Ya ese te lo había hecho antes del programa, pero no, ciertamente, no solamente por nuestro distrito municipal y el municipio de Pedro Brán, que conforma uno de los municipios de distrito fronterizo de la gran provincia de Santo Domingo, sino también otros municipios, como es el caso de Guerra, como es San Luis, como es Boca Chica. ¿Qué plan tienen ustedes diseñado para aumentar la frecuencia de las unidades que están dando servicio allá para disminuir la situación que tenemos hoy, que hay ciudadanos que viven allá y que trabajan todos los días en el Distrito Nacional o se trasladan de un extremo a otro de la provincia para brindarle mayor seguridad, ya que hay muchas rutas del transporte privado que han dicho, sobre todo los choferes de carro público, que no van a transitar a la hora pico. Entonces, lo que significa un problema para los ciudadanos que viven en la periferia, sobre todo de la provincia de Santo Domingo, que no tienen cómo irse para sus hogares. Lo segundo es, aquí tuvimos la visita de Eva García, una luchadora de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo la ONSA está haciendo para integrar, para hacer un transporte más inclusivo? Y tercero, ¿cuánto ustedes están recaudando? Si existe alguna medida y si se están abasteciendo ustedes de las recaudaciones que tienen, ¿cómo ustedes han podido darle solución a eso? Ya que yo sé que tú eres un gran gerente, que nos van a nombrar una compañera de allá, de la República de la Guayiga, que necesitamos que tú nos coloques allá, ya que Elías se ha comido todo lo mandado que te hemos mandado con él. Mira, debo aclararte que para tú hablar conmigo no me tienes que mandado con Elías. Es verdad, es verdad. Seguro, ¿verdad, Elías? Yo lo llamo de las reuniones conjuntas de vecinos y siempre me coge el teléfono. Mira, Sí. lo primero es que el órgano rector del transporte es el Intran. Sí. O sea, nosotros como ONSA no tenemos la capacidad que teníamos antes. Sí. Y es que decidíamos hacer una ruta y la hacíamos. No, Ya no. la ruta la hace el Intran. Sí. Por eso te decía, ya nosotros logramos que el Intran aprobara la ruta de la Guayiga. Sí. Ahora nos corresponde a nosotros buscar las unidades Sí. para determinar el momento que vamos a comenzar a dar el servicio. Sí. Número 1. Número 2, el tema de la discapacidad. Mira, nosotros no esta es la única administración, Sí. después que se fundó la ONSA, que no ha comprado autobuses nuevos. Nosotros estamos operando con los autobuses viejos. Los autobuses más nuevos fueron comprados en el año 18, 19. Ok. Ninguno de los autobuses, exceptuando algunos, tienen rampa para personas con Oigan discapacidad. esto, señores. Entonces, lo que tienen son manuales. Ok. ¿A qué yo le llamo manuales? Que el chofer tiene que parar la guagua, desmontarse, ir a la puerta y con una llave abrir la rampa. Eso es mucho más peligroso que tú no montar Claro, la claro. persona. Porque tú dejar el guía solo, Sí, sí. o sea, resulta mucho más peligroso. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Bueno, nosotros nos aproximamos mediante algunos mecanismos, fideicomiso y demás, crear las condiciones para adquirir flotas nuevas. Esas flotas nuevas, todas tendrán que venir con las condiciones de tu poder, que tengan rampa, que personas con discapacidad puedan montarse O con sin problemas de ninguna, audición, la correcto, bocinita sin esa. ninguna dificultad en los Y autobuses. autobuses con energía renovable que Sí, funcionen, me sí. imagino, para contribuir a la movilidad Estamos eléctrica. trabajando un proceso en el que el 100% de los autobuses serán eléctricos. Excelente. Bueno, Fue un mandato del presidente de la República sí. y que no podemos
Dejar de mencionar. dejar de mencionar. Se me olvidó ahorita, perdóname Está Israel, bien, no te preocupes. Sí. un tema que siento que es uno de los puntos más luminosos del presidente de la República, que es el transporte escolar. Sí, yo iba. Cuando se inició el transporte escolar, no había, o sea, educación no tenía el mecanismo de iniciarlo en el momento en el que el presidente decidió hacerlo. Y entonces tocaron la puerta nuestra y el plan piloto de movilidad escolar se hizo con autobuses de la ONSA, autobuses que prácticamente ya estaban descontinuados y que nosotros en los propios talleres de la ONSA lo habilitamos y lo preparamos como transporte escolar. En Y hoy, Pedro se hizo ese plan piloto. y hoy nosotros tenemos 75 autobuses solo en el transporte escolar, brindándole servicio a través de educación al transporte escolar. Excelente. Yo debo felicitar a Radamés. Claro, hay que felicitarle. Y además a toda la población de Santo Domingo Oeste, que se perdió de tremendo alcalde, mi hermano. Porque Radamés es un extraordinario político. Elías, usted está ¿Y diciendo Elías? que no, No, Elías Elías también, pero la verdad es que la carrera política de Radamés, tú sabes, en comparación con la de mi amigo Elías, no se compara, señores. Este hombre tiene 30 años en Santo Domingo Este hombre es de los otros. Este es un allegado. Radamés, va para la 11 ahorita. No, yo no voy para ninguna onza. Él ha estado ahí y lo he llamado para Ya él saludarlo fue, ya él simplemente. fue. Gracias a Dios, yo soy rico A mí hace sí me mucho. tienen que Miren una nombrar cosa. Esmeralda. Está diciendo plagoso usted. No, él sabe que no, y además. No somos humildes, digo. Gracias a Dios, nada de humildad, olvídese de eso. Sin miedo al éxito. Claro, ahora ya entrando un poco en aspectos financieros y económicos, Radamés, y por la pregunta que en alguna medida inició el compañero Alfredo de la Cruz, el príncipe de la Gurrupela de Galilea, ¿cuánto le cuesta al contribuyente en República Dominicana el subsidio al transporte? Esa es una. Y otra, ¿no tiene tú el temor de que aparezca más en día ahorita diciendo que los autobuses eléctricos son un problema para el sector del transporte? Con uno de esos informes brillantes que andan por ahí. Sí, ahorita dice que no. Mira, Israel, como yo sé que tú eres economista, yo venía pensando de un amigo de hace mucho tiempo. Pero de verdad se perdió un tremendo alcalde en tu persona. ya, Radamés. Israel. Es por lo Está que bien y cogieron. todo, pero ya. Un dirigente ya Déjenlo fallecido meter, por de mi antiguo partido que decía, los economistas son como Cristóbal Colón. ¿Cómo así? Dale. Que ven un barco e inventa un viaje. No, Ok. salieron para la India y llegaron a América. De verdad. Yo tengo un amigo economista que Y que atrae especia. Y lo que encontraron fue mujeres y oro. Bien, mira, yo no tengo ningún miedo con relación al tema de los autobuses eléctricos. Primero, porque a la larga, los autobuses eléctricos, igual que los vehículos eléctricos, a la larga, salen mucho más baratos que los convencionales. Claro que sí. ¿Por qué? Un autobús eléctrico, de lo único que tú tienes que tener preocupación es de gomas y de alguna correa y naturalmente de las baterías, que dependiendo del autobús te da una garantía de 7, 8, hasta 9 años. Entonces tú no tienes gasto, el gasto excesivo que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, de combustible, de aceite. O sea, eso no hay forma de que nadie pueda rebatírtelo, sobre todo a la larga. Y segundo, el subsidio al transporte, que en toda parte necesariamente tiene que ser subsidiado, para el caso de la ONSA es aproximadamente 70 pesos. ¿Por qué? Perdón, 70 pesos es el costo operativo. Nosotros cobramos 15. A esos 70 tú tienes que elevarle los 15. Ahora, ¿qué resulta con la ONSA? Que son parte de las cosas que yo he discutido en varios escenarios. Usted tiene el corredor, por ejemplo, del transporte privado, el corredor, digamos, Núñez de Cáceres. El corredor Núñez de Cáceres, que era un sindicato y que la propia ley mandó a que tenían que convertirse en empresa, ellos montan pasajeros a 35 pesos. Pero el costo operativo del pasaje es 1, y entonces el Estado tiene que financiar esa otra parte. En otras palabras, cuando nosotros montamos un pasajero a 15 pesos, si el Estado a ellos
tiene que subsidiarlo con 15 o con 20, a nosotros tiene que subsidiarnos esos 15 y esos 20, más la diferencia que existe entre los 35 pesos que ellos cobran y los 15 que nosotros cobramos. Ahí mismo. Si eso se hiciera así, exactamente así, la ONSA no necesitara absolutamente nada que no fuera eso. Por eso nosotros hoy recibimos dinero del presupuesto del Estado y la intención que se tiene con convertirla en empresa es que no necesariamente recibamos dinero del presupuesto del Estado, sino el subsidio que hay que darle al transporte público, no solo en República Dominicana, sino en toda parte. Ahí mismo con el tema del corredor de la Nuñez, que usted lo mencionó, yo recuerdo que Antonio Marte en un momento estaba pidiendo un subsidio porque el corredor se contempló esa ruta para X cantidad de pasajeros y resulta que no está la cantidad. Entonces, por ende, el gobierno ha tenido que subsidiar. ¿Cuánto se está destinando actualmente para subsidiar ese corredor? Si usted maneja el dato. No puedo darte esa información. Además, porque no la va a manejo. tener el pasaje sombra que hay. Bueno. Porque también se le paga un aporte por los usuarios. Sí, porque se proyectaron 10.000. Se proyectaron 10.000 y lo están usando 4.000. Entonces el gobierno está subsidiando. Quería saber si pero el subsidio es por pasajero montado. Sí. El subsidio por pasajero montado. Elías. Gracias, Radamés. Santo Domingo Este se perdieron 2 alcaldes, 2. No diga 1. Son 2. Así es. Lo que pasa es que tú quieres ir para donde Radamés hoy, pero yo le voy a decir que no te reciba. Hermano, yo no funciono Mira, así. Radamés. A mí tienen que nombrarme Mira lo que pasa, perdóname, Elías. Sí. Pero tú no me has dicho que sí, Radamés, que me va a nombrar a Esperanza. Es que no es demagogo, no soy demagogo, llévamela. Manda el currículum. Mira, yo dije en mi último periodo de diputado que había renunciado de haberme enganchado en un palo de luz. Y entonces cuando me dijeron la posibilidad de yo aspirar a alcalde, pensé en que yo había dicho, yo renuncié de verme enganchado en un palo de luz. Ya mi decisión de no aspirar a nada, ya eso es. Yo lo dejo eso a los muchachos más jóvenes. Exacto, que cojan su lucha. Radamés, ¿cuál es la expectativa de la ONSA con relación a los corredores? Porque tengo entendido que abrieron una en la Lincoln de la ONSA y han estado abriendo más. Entonces, los que se abrieron prácticamente de los sindicatos, ¿verdad? ¿Ustedes van a seguir abriendo como ONSA o van a dejar que ellos abran? Nosotros como ONSA, por ejemplo, nosotros, como tú bien dices, tenemos uno en la Abraham Lincoln, que es algo importante, que solo funciona con dinero plástico. Digamos que nadie paga en efectivo, sino que con tarjeta. Lo mismo que en el corredor Ciudad Juan Bosch, que es con tarjeta. Abrimos uno en el Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio, que todavía no tiene la vigencia, ¿verdad? Porque es nuevo. Y estamos abriendo otro también en Santiago. Y acabé de decir que ya el Intran nos aprobó uno en La Guayiga, que va a venir desde el teleférico, desde el final del teleférico Nueva Alcarrizo. Yo, República de La Guayiga. Girando hacia La Guayiga y dando una vuelta por el próximo al residencial grandísimo ese, Pablo Mella y demás, haciendo un anillo ahí. Hemos solicitado al Intran abrir un corredor de Pedrobrán al kilómetro 9, que es un gran problema del transporte en esa demarcación. Pero ustedes tienen que saber que los sindicalistas o empresarios del transporte, como ustedes lo quieran llamar, son un serio problema. Entonces, cuando tú, digamos, demanda o solicita una ruta de la ONSA, entonces los intereses muy arraigados en ese medio de transporte te ponen la cosa un tanto difícil. No a nosotros, sino al órgano rector, que es el Intran. Bien. Bueno, vamos a hablar de política ahora, luego de agotar el turno de la ONSA. Déjeme decirle, para que salgamos de la ONSA, que cuando nosotros Santiago aprobamos... Barahona, ¿están funcionando? Sí, claro.
Cuando nosotros aprobamos la ley en el 17, ¿verdad, Elías? Lo último que pasaba por mi cabeza era que yo iba a tener que ir a aplicarla a la ONSA. Eso está bien. Eso quiere decir que usted tiene una vocación de servicio que lo llevó hasta ahí. Mire, ¿por qué Francisco Peña ganó con un 70% en Santo Domingo Este? Vamos a hablar del discurso, espérese, vamos a ver su valoración. Eso quiere decir que tuvo un partido monolíticamente unido en favor de esa candidatura y de las candidaturas secundarias que eran los regidores. Y que igual que sucedió allá, sucedió en muchísimas demarcaciones donde el partido logró la unidad total. Vamos a hablar del discurso. Uno esperaba que te iba a quemar 2-3 gomas. No, Elías es un hombre de nivel. Que no iba a apoyar a Francisco. Todo lo contrario. El PRM aprendió. Eso fue en el pasado. Sí, mira, a propósito de eso, en Villa Altagracia se perdió y en Pedro Brán, porque los líderes no se pusieron de acuerdo. Nosotros nos pusimos de acuerdo. Tan sencillo como eso. Radamés, su valoración del discurso, que yo sé que es positiva, ¿verdad? Pero ¿qué usted puede resaltar de todo lo expuesto ayer por el presidente? Mira que escuchaba decir, no recuerdo a quién fue de lo de ustedes, es que hay cosas que no se pueden discutir que están ahí. Exacto. Si usted se va por los Alcarrizos, usted va a encontrar el teleférico de los Alcarrizos. Y cuando salga de los Alcarrizos, usted ve que el metro que conecta desde el kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos está bastante avanzado. Pero si usted se va a La Guayiga, usted va a ver una gran cantidad de apartamentos hechos por este gobierno y no hemos salido todavía de la jurisdicción. Si usted coge para Santo Domingo Este, usted va a ver que la autopista hípica de 2 se llevó a 8 carriles. Entonces, hay cosas tangibles. En el municipio nuestro, la Cañada de Guajimía, ya el gobierno entregó 200 apartamentos, o está entregando 200 apartamentos que construyó para el drenaje, para desalojar la persona, para continuar con el drenaje pluvial sanitario de la Cañada de Guajimía. Una deuda histórica con ese municipio. Correcto. Y si así usted camina pueblo por pueblo, usted no hay que hablar. Yo pienso que no hay que repetir lo que ha hecho el presidente de la República con Pedernales y lo que está haciendo. Alguien hablaba aquí también de Santiago. Lo que hizo el INAPA y nuestro amigo Wellington en Santiago, señor, hay que verlo. Yo fui a verlo. Y eso es, bueno, parecido a lo de la Cañada de Guajimía. O sea, algo, lo que ha hecho la CA, por ejemplo, en Cristo Rey, con el Cristo Park. O sea, son tantas cosas que ha hecho este gobierno que yo pienso que en algunos casos quedó corto. Yo aspiro, lamentablemente, nuestro gobierno del primer momento no ha querido que se publiquen cosas en revista. No ha querido. Pero yo pienso que debiera hacerse una gran revista donde se puedan plasmar con fotografía la cantidad de obras que ha hecho este gobierno, tanto en obras públicas, en las instituciones que invierten. Por ejemplo, la ampliación de la autopista Duarte. Tramo ampliación y reconstrucción. Más allá, desde La Vega hasta Santiago, un poco más allá de La Vega hasta Santiago, actualmente terminada. Pero desde el cruce de la entrada de San Francisco hacia allá, casi está terminada también, ampliación de los carriles. O sea, kilómetro 9, que ha dado un poco de dificultad por lo mismo. La entrada a la ciudad, por los intereses y el tema de mover una comunidad de buhoneros. O sea, de buhoneros y de transportistas también, ¿verdad? O sea, si vemos eso, nos damos cuenta que el presidente, en lo que tiene que ver con materia de construcción, ha hecho mucho por este país. Radamés, el experimentado legislador, que creo que tuviste 3 periodos como legislador, ¿no? 4, muy bien. ¿Tú no crees que la pensión está en hold? Está en el círculo de espera. Muy bien. El hecho es que resulta contrastante lo que establece la Constitución en relación a esa convocatoria que se le hace a la Asamblea Nacional y a la rendición de cuentas que supone hacer el presidente a los miembros de esa Asamblea. Y le toca a Luis en este momento, pero es una crítica que siempre he hecho. Y quisiera tu opinión para que me digas si realmente está bien eso, que si constituye una falta de respeto, inclusive la misma asamblea, la solemnidad de ese acto,
el que se tome como una tribuna de propaganda política. Bueno, pero es que yo no vi ningún nivel de propaganda política. Por lo menos yo no lo vi. Ellos se pusieron una lente E inclusive, déjame decirte, que yo que fui al Congreso ayer, yo fui al Congreso, igual que yo fueron muchos compañeros al Congreso, hubo una prohibición de llevar propaganda política. Y tú no viste absolutamente a nadie de los que estaba ahí, con rara excepción, con fuera. Por ejemplo, los que participaron de mi municipio tenían su bandera, sus tenían bandera, pero no tenían, bueno, ya eso es algo espontáneo. Eso es algo espontáneo, eso es algo que tú no puedes prohibir. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido, Israel? Que tradicionalmente es cierto que el presidente de la República debe ir a rendir cuentas, pero también de un año. Correcto. Eso es así. Eso es lo que establece la Constitución. Pero yo te pregunto, ¿qué presidente lo ha hecho? Lamentablemente. Entonces, si no lo ha hecho ningún presidente, no podemos exigírselo a este. Además, vamos a esperar, no daña. vamos a esperar Derecho que llegue un presidente que a pie juntilla establezca lo que dice la Constitución, rinda cuenta del año y no anuncie los proyectos o que están en proceso o que se van a hacer más adelante. Radamés, y eso no es política. Radamés, eso no es política. Tú que querías hablar de la rendición de cuentas y de los 4 años, si yo le pregunto otra vez a Radamés Jiménez, González, perdón, señor, coño, ¿qué es lo que le González, pasa? tranquilo. La edad. Es que todavía las municipales lo tienen turbado, mi amigo. Dame respetar a Radamés. Stalin, su familia, sus hijos son amigos míos. Y él es No amigo mío joda también. conmigo, que estoy golpeado, Radamés. Usted le arrastran la zona ahí. Le di en azón que botó la tapa el crán. Fundió. lo sazonamos. Lo sazonan, azón. Radamés, los principales logros en 4 años, porque ya la rendición de cuentas, Israel, ya no se circunscribe. No, y sobre todo a que un año. este es el último año de este periodo. Él hizo un resumen. Estatutariamente, institucionalmente. Pero dice Radamés que es un tigre. Mírale las rayas. Dice Radamés, bueno, pero no lo ha hecho nadie porque usted se lo quiere pedir a él. Y estamos en un año electoral, Radamés. Los principales logros de estos 4 años, todos estos cuartos que ha manejado Luis, más de 30,000 millones de dólares, más todo lo que todos los días recauda, porque los 30,000 millones de dólares fueron que se trajeron prestados, pero todos los días hay una maquinaria recaudadora del Estado Dominicano. Entonces la gente entiende como que no hay tantas realizaciones. Que la guerra y la pandemia, pero cuarto no te ha faltado y tú haces un presupuesto todos los años sobre la base de lo que tú has planificado hacer. Pero la gente como que no ve de que tantas realizaciones en 4 años. O soy yo que tengo miopía, no sé. Mira, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Mira, no podemos hablar de realizaciones si no partimos de cómo el presidente de la República encontró el Estado Dominicano. Así es. Primero, sumido en una crisis de una pandemia que fue el único presidente del área que se juramentó en medio de una pandemia, donde ni siquiera los funcionarios que iban a ser designados pudieron ir al Congreso porque lamentablemente había restricción. Y beneficiosamente fuimos el primer país que salimos de esa pandemia y hemos sido felicitados muchas veces por la forma como el presidente la manejó, que no lo pudieron hacer inclusive naciones como desarrolladas. Los Estados Unidos, que Donald Trump Entonces, manejó eso malísimo. eso es lo primero que hay que poner. Luego de eso, entonces, vino una guerra que yo pensaba, que no soy experto en eso, que iba a durar 3 meses. Porque un monstruo contra una cosita chiquita, yo dije, eso dura 3 meses, ya lleva 2 años. Y entonces, necesaria y obligatoriamente, eso ha impactado no solo la economía de República Dominicana,
sino la economía mundial. Uno el gran productor de grano y el otro del combustible. Entonces, partiendo de eso, yo tengo que decirte que si nosotros calculamos los miles de kilómetros de carretera que este gobierno ha hecho, asfaltado de calles, construcción de vivienda, el tema del transporte, qué bueno, monorriel de Santiago, que ya dijo que lo va a inaugurar, teleférico de Santiago, teleférico de los Alcarrizos, la terminación de la otra línea del metro que llega hasta los Alcarrizos, el tema de INAPA, la gran cantidad de personas que antes no recibían agua y que hoy la están recibiendo por falta de construcción. O sea, son muchas las cosas en términos de obras que ha hecho el gobierno, pero además, este gobierno duplicó 2 veces, duplicó la cantidad de tarjetas que se le daban a las personas de escasos recursos y también le duplicó lo que recibían por eso. Entonces, si tú ves eso, entre otras muchas cosas que pudiéramos decir, entonces hay que decir que este gobierno ha hecho cosas sobre la base de lo que ha podido, fruto de esos 2 principales problemas que encontró y que escapan a sus manos. Muchísimas gracias a Radamés González, director de la ONSA. Gracias por acompañarnos esta mañana y venir a exponer sobre los logros y los avances de la ONSA y también del gobierno del presidente. Estos malditos no se ponen de acuerdo. Vamos al contacto. Gracias a Que ustedes. se ponga.